Radio Nacional Argentina presenta Todos en Cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos de cuero. A La Habana yo me fui, a La Habana yo me fui, vestido de marinero. A los indios me encontré, a los indios me encontré, estaban todos de cuero. Cristóbal Colón hizo amar a la reina. Muy buenas noches, esto es Todos en Cuero y hoy en un programa distinto, raro, porque no vamos a hacer lo que hacemos todas las noches, que es hacer estupideces. Vamos a tratar de hablar en serio. Antes que nada, y antes de olvidarme, le tengo que mandar un feliz cumpleaños a Nicolás Gulman, el hijo de nuestro productor, el señor Hugo Gulman, que hoy cumple 25 años. Nicolás, te mando un beso grande. Vamos a estar charlando con Alejandro Kaufman. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gracias por Kaufman? la invitación. Kaufman, por si no lo conocen, es un pelado de barba y bigote cano, con anteojos redondos, que hoy no nos trajo. No, los perdiste. cambié. Oh, te quedaban muy bien. El hombre es especialista en comunicación, es docente, ensayista, crítico cultural, y yo diría que es un pensador y un intelectual y, ¿por qué no, un filósofo? Porque yo no creo que para ser filósofo haya que recibirse tener una licenciatura en filosofía, sino estar pensando las cosas con criterio más o menos original, y creo que el criterio original es lo que tiene el señor Kaufman. No sé, ¿qué dirá él? No, muchas gracias por las bellas palabras. Bueno, lo que se quieran comunicar, el Facebook hoy no lo vamos a usar porque no está Carlitos, les di licencia a todo el mundo, menos a Marina Argentino, pobrecita, que está acá, y a Gulman, que también. Y yo, la verdad, no sé, discúlpenme, no sé abrir el Facebook, no sé usarlo y no tengo ganas de andar aprendiendo. Así que les voy a dar los teléfonos, que vienen siendo el 4999-8700, para llamar desde otros lugares más lejanos. Tenemos el 0810, que es 0810 por supuesto, obviamente 222-0870, 0810-222-0870, y eso es todo lo que vamos a tener por hoy. Vamos a comenzar charlando con Kaufman. A ver, ¿por qué está Kaufman aquí? Y yo creo que tiene que ver mucho lo que ha pasado con los medios después del año 2008, con lo que pasó. 2008. Lo que pasó en el país. Marzo, abril de 2008. ¿Qué pasó en marzo, abril de 2008? No, ahí pasó el conflicto de la 125, ¿no? Irrumpió en la vida social, cultural y política argentina un tsunami de odio y de resentimiento y de violencia simbólica inédito en muchos años. ¿Cómo definirías violencia simbólica? La violencia simbólica es la violencia que no es física, pero que tiene un correlato y consecuencias eventualmente físicas, y que precede a la violencia física. Siempre que va a haber violencia física, viene precedida. Antes hay violencia verbal, palabra... Mojar la oreja, insultar. Nadie se pelea en frío, ¿no? Primero, sí, mojar la oreja, insultar, arrojarle algo a alguien, y después se legitima, se calienta la situación. Bueno, en los colectivos sociales también ocurre eso. No, la violencia no ocurre de repente. Y cuando se tratan de situaciones de linchamiento, de racismo, de discriminación y de genocidio, antes hay una sistemática situación de violencia simbólica que puede durar mucho tiempo y que se parece mucho a lo que está ocurriendo en estos años, desde el 2008. Ahí hay que decir muy rápidamente que todavía no se comprende bien ese problema, porque la verdad es que el peronismo nunca lo comprendió, por buenas razones, no por malas razones. No lo comprendió porque el peronismo es un movimiento político y no se vive a sí mismo como víctima, sino como resistente, como luchador. Entonces hay una contradicción entre defenderse de la violencia simbólica
y la política. Hay un conflicto ahí. Pero vos dirías que el peronismo sí es víctima de la violencia. Mira, yo le digo esto porque si el peronismo no fuera como es, si se hubiese puesto en una posición de víctima, que no lo digo peyorativamente tampoco, pero ponele que hubiera ocurrido eso, te puedo asegurar que la masacre, crimen de lesa humanidad, indudablemente, en 1955, de centenares de personas en la Plaza de Mayo, sería recordado, conmemorado y sostenido como el peor atentado de la historia argentina, y sería motivo de toda clase de consecuencias. Y eso no es así. En la propia resistencia peronista se hablaba de los bombardeos, como si no hubiera muerto nadie ahí. Hay como una negación de haber sido víctima. Exacto. De la violencia. Que se justifica por la lucha política. Tiene una lógica eso. Lo que pasa es que en las democracias modernas las cosas han cambiado un poco y aparece la problemática de derechos humanos. Ese tema no era un motivo hegemónico hace 20, 30, 40 años. Es un tema relativamente reciente en todo el mundo. De los derechos humanos. Claro. Sí. Y los derechos humanos están relacionados con combatir la violencia simbólica, porque algo que sabemos en todo el mundo desde hace cierto tiempo es esto que decía antes, que la violencia simbólica precede a las atrocidades. Sí. La precede. Es decir, Carrió no está loca. Lo que hace Carrió es construir un arma letal de tipo verbal que está disponible ahí para cuando sea necesario usarla, que es un arma linchadora, porque ella cuando el otro día dijo es el fin del fascismo, lo que viene ahora es Rumania y Roma, por otras cosas que ha dicho tantas veces, es Ceausescu y Mussolini, que sabemos cómo murieron. Y entonces lo que está diciendo, está haciendo un llamamiento al linchamiento de la presidenta. Una invitación. Claro, que ese es un tema que siempre ocurrió. En un momento hubo una publicidad, ¿viste? No me acuerdo ahora de qué era, creo que era del Monopolio, donde alguien disparaba, una mujer disparaba. Bueno, es decir, hay una cuestión que tiene que ver con ese tema. Y esto nos lleva a las debilidades que tenemos en este momento, una de las cuales principalmente es que esto no es una discusión sobre argumentos, esto no es una discusión sobre la verdad y la mentira, esto no es un problema de que alguien mienta, porque digamos, ¿por qué se explica que alguien pueda mentir todos los días con completa impunidad, con completa impermeabilidad, repetir siempre lo mismo? Porque lo que hace no es representar la realidad, sino insultar. Cuando vos insultás, vos lo dijiste ayer en el programa, cuando alguien te compara trae un cerdo y te compara con el cerdo, y dice vos sos un cerdo, y te dice ladrón, todo lo que vos dijiste ayer, te insulta permanentemente, eso lo que implica es el ejercicio de una violencia que sepulta la posibilidad de todo diálogo, efectivamente. Si vos querés abrir un diálogo con esa persona, tiene que interrumpir ese comportamiento, disculparse, arrepentirse, rectificarlo, lo que sea, repararlo, pero mientras alguien te está insultando, pero digo, esto es algo que en realidad cualquier persona la sabe. Si a vos alguien te grita y te insulta, vos ya sabés que te está agrediendo, no está hablando con vos. Entonces vos no le podés replicar con argumentos. Ahora, hay un nivel ahí de psicopatía, porque ese mismo tipo te dice, vos sos un fascista. O sea, el tipo que te dice que sos un chancho, o que sos un ladrón y que sos un mercenario, te dice fascista, que no querés conversar conmigo, que no querés debatir. Mira, yo cuando le explico esto a mis alumnos, les digo lo siguiente. El insulto es un sustituto de la mancha. Acá estamos los dos sentados, ¿no? Suponete que ahora sobre mí cayera un balde de algo absolutamente maloliente, insoportable, de excremento. ¿No es cierto? Vos no pensás de mí que yo soy eso. Pero yo no me podía quedar sentado acá, tendría que ir a bañarme. No podías estar sentado junto a mí. No importa si es verdad o mentira, lo que importa es que te hace imposible permanecer frente al otro. Eso es lo que busca la injuria, el insulto. Busca vulnerarte, mancharte. No es un problema de coherencia. El que insulta no tiene ninguna relación ni con lo que dijo antes, ni con la coherencia, ni con lo que piensa, ni con lo que es. Lo que busca es lesionarte, vulnerarte, debilitarte, desmoralizarte. Ese es el sentido que tiene. Entonces, Clarín lo que hace es insultar, injuriar todos los días, todo el tiempo, él y muchos otros. Eso produce un efecto. Vos fíjate que por momentos 678 se convierte en una especie de sublimación. Vienen funcionarios públicos de distinto tipo a hacer catarsis. Eso son cosas muy interesantes. Eso son cosas más interesantes que no se ha advertido. Mira, eso pasó con Kicillof, pasó una vez con Abel Medina y ayer pasó con Juliana Di Tulio. Es decir, vienen a expresar el sufrimiento y la mortificación que padecen por todo eso que ocurre.
lo cual políticamente no tiene un valor demasiado grande. Desde el punto de vista humano no está mal, digamos. Porque viste ayer que ella hablaba largamente. Sí, bueno, que es insoportable andar Claro. escuchando, estás en un lugar donde se debaten ideas. Bueno, y eso tampoco es argumentativo, porque eso es expresar un sufrimiento, lo cual es totalmente válido, es humanamente hasta mejor que un argumento, pero digamos... Ahora, esto detrás hay una... A ver, no es que hay un grupito el grupito de inadaptados, como decía No, es el poder. don José María Muñoz. Es el poder. Está el poder usando estas herramientas. Pero el poder ha hecho eso en toda la historia, con los esclavos, con las brujas, con los gitanos, con los judíos, con los negros, con los colonizados, con los indios. Es decir, es lo que pasaba en la ESMA, lo que pasaba en los campos de concentración. Primero tenés que hacer que una persona deje de ser una persona, que se convierta en Sí, una cosa. en una basura, sí, claro. en Ahora un eso, pozo. claro, lo que ha hecho los genocidas es organizarlo sistemáticamente de una forma industrial para que funcionara en serie, como en una línea de montaje. Ahora, en la vida común también ocurre en otra escala, evidentemente muy diferente, pero que no es ajena a eso, porque lo que busca es derrotar al adversario de esa forma, con esos métodos, porque no le da cuartel, porque no lo perdona, porque no lo puede escuchar, porque no puede convivir con él. Porque el problema de fondo de la Argentina es que las clases dominantes no pueden aceptar el piso que estableció el primer peronismo, no lo aceptan. ¿Entendés? No es una cuestión de que argumentes nada, porque no lo quieren aceptar, quieren borrarlo, quieren volver a como era antes, quieren volver al año 40, ¿entendés? Entonces, en el año 40 sabemos cómo eran las cosas. El 17 de octubre todo cambió de una forma. Esto no tiene nada que ver necesariamente con ideologías, ni con éticas, no, es una cuestión de distribución de la riqueza. Y de derechos, de adquisición de derechos. O sea, porque la persona, ¿sabes qué es lo que produce tanto odio? Que la persona que adquirió derechos es otra persona. Ya no la podés tratar como una basura, porque el tipo, ese es el problema de la Argentina. El obrero argentino cree que tiene que ganar mucha plata. Sí. No es barato como el chino o el africano, sino que es un tipo que quiere tener un auto, quiere tener un televisor, quiere poder salir, quiere esas cosas, ¿viste? Sí. Y resulta que cree que tiene derecho a tenerla. Entonces cuando no las tiene, bueno, se enoja, lucha, hace el cordobazo, resiste. Entonces las clases dominantes argentinas no aceptan eso, no aceptan construir una economía que sea compatible con un piso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el peronismo es la única opción? Porque si es derrotado, lo que viene después es borrar todo. Hoy en día eso está en el aire, estamos todos hablando de eso. Sí. Solo puede haber reelección, digamos así, porque si no la hay, vienen y bueno, ya lo están diciendo, ya estaba esa diputada del macrismo. Alonso diciendo no va a haber... Esas son amenazas, son expresiones incompatibles con la convivencia democrática. Claro. No es un error, no es un vaticinio, o es un vaticinio, sí, de una... Sí, es una promesa de represión. Ahora, ¿cómo en este panorama donde... lo que hay del otro lado es el no aceptar que vos seas una persona y no que seas una cosa a ubicar como ellos quieren, digamos, el poder frente a un tipo que no quiere que sea un tipo, sino lo otro, y frente a este sistema del insulto permanente, mecánicamente y repetitivamente, y esto a lo largo de la historia, y llegamos acá. ¿Por qué después nos parece una locura o una perversión el binarismo que estamos viviendo? Digamos, ¿qué otra cosa que no ser binarios y no estar de aquí o de allá? Mira, eso tiene cierta lógica, pero el problema es que el binarismo es ineficaz. Es ineficaz por muchísimas razones. Para empezar, porque si alguien te insulta de esa forma, ya ganó. Ya ganó. Desde el punto de vista de la convivencia de la democracia ganó, porque si te lleva a vos a responderle del mismo modo, ganó él, porque era lo que quería. Uh-huh. Después va a haber un equilibrio de fuerzas y uno perderá y otro ganará en definitiva. Los que tienen todo el poder de su lado son ellos, así que el triunfo final lo tienen garantizado. Ahora, antes de llegar a eso, hay otra cuestión. El error es creer que vos les podés argumentar. Ese es el error, porque, digamos... La política 678esca del principio era oportuna en las circunstancias en que ocurrió, que era el primer año, poner hasta el 2009, relativamente. Pero después empezó a perder eficacia. Pierde eficacia porque el espectáculo de ver uno miente, otro desmiente, uno miente, otro desmiente, uno miente, el otro desmiente.
Y eso lo único que confirma es una metodología de la mancha, de la violencia, del insulto, que la gente, en el mejor de los casos, lo que intenta es alejarse de eso. Sí. Es como la riña de gallos. ¿Qué podés ver en eso? Que uno pierda y otro gane, uno quede muerto y otro quede vivo, pero eso no es lo que queremos para la vida en común. Ahora, hay una pregunta que siempre surge, que es entonces, ¿qué hacemos? Sí, yo tengo otras preguntas ahí también. Bueno, pero lo que digo es que eso está bien. No tiene eficacia porque el que gana es el que miente. ¿Y qué hacemos? El que gana es el que miente. Tu pregunta. Pero no, déjame agregar una cosa también en eso, porque hay un error gravísimo que se está cometiendo, que es creer que Clarín tiene algo que ver con la verosimilitud o con la legitimidad o con la credibilidad. Con la veracidad. No, eso están completamente equivocado. Nunca tuvo nada que ver con eso. ¿Qué tenía? Escúchame, después de las Malvinas mintieron a todo el mundo todo el tiempo, permanentemente, sobre todo. Ajá. Y no volvieron de ahí. Entonces, ¿qué credibilidad me están hablando? Nunca hubo ninguna credibilidad. Clarín no es el poder de la verdad, sino la verdad del poder. Es el poder, lo que dice estoy acá. Clarín es como cuando en las películas de terror, el monstruo, viste, le disparás con todo y después hay un montón de humo por los disparos y esperás que se disipe a ver si sigue vivo. Sí, el monstruo parece que murió y no, cuando se disipa el humo. Y después viene y atropella todo. Sí, está más enojado. Ganó él. Es decir, Clarín no es vulnerable a este tipo de operaciones, no es vulnerable a una ley, no es vulnerable a campañas democratistas, no es vulnerable a la verdad. Bueno, pero todo esto es muy desencantador. No, es la verdad y es dramático y hay que ver qué hacer. O sea, es como cuando te dan un diagnóstico, ¿viste? Sí. No es desencantador. Lo que implica es que hay que luchar contra eso, pero si vos luchás mal y llegás a la conclusión de que estás mal como estás luchando, corregís la lucha, ¿viste? Sí, ahora yo por eso iba a... Vos que estabas haciendo una crítica a la política 678esca y yo creo cada vez que discuto, porque con mucha gente hablamos de 678 y escucho debates sobre 678 y hay como un... A ver, 678 es un programa de televisión. No hay una política. A ver, el otro día me impresionó mucho, también me pareció interesante que la diputada dijera batallón militante, la campo de 678. Pero 678 es un programa de tele y tiene la lógica de un programa de tele, usa los argumentos televisivos, usa la estética televisiva, usa el discurso televisivo y no sé si se le puede andar haciendo... cuestionamientos como si no fuera un programa de televisión. Todo lo que hicimos a partir de 2008 fue sobre la idea contraria a lo que estás diciendo. Porque si fuera así no tendría sentido nada de lo que se hizo. O sea, si vos me decís eso, entonces, bueno, nos vamos todos a casa y que siga el menemismo. No, no es así. No es un programa. La televisión hay que discutirla. Discutir los medios es discutir eso que acabas de decir. Yo lo que creo es que hay un dispositivo que se organizó en 678 alrededor del siguiente problema. La prioridad en 678 es lo que acabas de decir, es la televisión. Uh-huh. Esa televisión. La prioridad de 678, de la conducción de 678, es esa televisión y no la política. La política está subordinada a 678 y eso se fue verificando cada vez más en el transcurso de los tiempos. Cuando si discutiéramos esto ahora en el programa, hay una persona del panel cuya función principal es replicar a esto que estamos diciendo ahora a lo largo de los años. Está ahí nada más que para decirnos, no, bueno, pero no es tan así, pero cada uno sapea lo que quiere, pero cada uno ve lo que quiere, todo está bien, todo es lo mismo. Y eso está pensado, eso está pensado para televisión, ¿viste? Está puesto así con ese criterio. La televisión ahí no se discute, porque ¿sabes qué es discutir la televisión? Digo, antes de entrar en qué es discutir la televisión, hay que discutir la televisión. Sí, pero yo creo este que... es el gobierno que... A ver, vos lo tomás como un defecto de 678, que la política está subordinada a la televisión. A esa televisión. A esa televisión. Que es la televisión de la dictadura y del menemismo. Que es la televisión que hay. La de Tinelli. Claro, y la que hay. Y lo que hay que cambiar. Ok. Hay que cambiarlo. Yo te digo, si no hubiera sido efectivo 678 si no hubiera estado pensado por un tipo que sabe de televisión. Estoy de acuerdo, pero eso duró un año. Porque hubo una circunstancia muy especial, irrumpió la cosa así, él aprovechó la oportunidad. Pues fíjate, yo lo que decía, que lo escribí, lo dije el 678 mismo, me harté de... Lo cual no significa nada, porque nada que uno diga tiene que tener ninguna consecuencia. Pero digo, algunos me lo han escuchado eso.
Yo decía que 678 tiene que ser diferente de TBR y de Duro de Domar, porque esos son programas privados de entretenimientos, sí, que mezclan la política con entretenimiento. 678 no tenía que tener esa característica de programa de entretenimiento, no tenía que ser ese tipo de televisión, tenía que ser otra cosa, de televisión pública, tiene una finalidad política, ha ejercido mucha influencia, muchas veces muy bien, es decir, siempre surge algo bueno en 678. Bueno, ayer mismo... 2010 movilizó... Sí, siempre pasa, hay una potencialidad que tiene 678 relacionada con su ADN, con su origen, digamos que era un combate político, que lo sigue manteniendo, y a pesar de todo lo que yo veo como defectos o como limitaciones, siempre reaparece. Ayer mismo pasó también, en varios momentos. En otros no, porque vos no podés ponerlo a Borges diciendo dos chistes y a partir de ahí construir todo un discurso. Después estuvo muy bien la discusión que siguió a ese recorte, pero hay una sucesión de errores y de consecuencias que tienen que ver con que lo que prevalece es la televisión de tipo espectacular. Si vos me permitís, te digo, si tenemos tiempo, te digo qué cosas... 1 hora y media. Para mí un primer momento de fracaso, de derrota de 678 fue lo que pasó con la invitación a Beatriz Arlo. Beatriz Arlo no puede ser tratada como si fuera lo mismo que todas las demás personas con las que se la suele comparar. No puede ser eso. No es como ninguno de los que se la suele comparar. Es una persona muy respetable. Yo que generalmente estoy en desacuerdo con muchísimas cosas. Pero es una persona racional, respetable, no participa de estos juegos de la injuria, ella es antiperonista, es gorila, odia un montón de cosas, tiene un montón de sesgos, podemos discutir eternamente, pero su modo de comportarse es correcto, es respetuoso y hay que tratarlo de la misma forma. Además esto ha sido dicho en 678, lo dijo Horacio González, lo han dicho otros. ¿Y qué pasó en ese momento? El programa fue en general correcto, pero las 2 semanas siguientes le dieron con todo y en lo de Coca Sarli... Sí. Lo de Coca Sarlo es imperdonable, es inadmisible, es un acto de misoginia, de transgresión de género, de agresividad completamente gratuita con una persona que no puede ser tratada así. Ese fue un momento. Después hubo 2 o 3 momentos menores que te los voy a mencionar. Uno fue el evento Lucas Carrasco. No puede suceder eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? 678 tiene una enorme responsabilidad. Entonces, el que lo conduce, el empresariado que lo conduce, no le importa esa responsabilidad, y lo ves por cómo maneja TBR y Duro de Domar, sobre todo TBR, cada vez es más tinelesco. Han ocurrido cosas en TBR muy desagradables. Por ejemplo, cuando hicieron, en general, la fórmula... Pero TBR no es 678. No, pero se mezclan, pero son los primitos, a veces se y bueno, informes las cosas van y vienen. Si vos participás de 678 no estás seguro de si cualquier cosa que digas no va a ser recortada y puesta en TBR y viceversa. En TBR hay cosas que son muy desagradables, la gente no se da cuenta, lo lamento, hay gente que es invitada, que va, pero hay cosas muy desagradables. Cuando un señor quedó sepultado bajo un edificio que se derrumbó, por ejemplo, el montaje que hicieron fue de un irrespeto, de una desconsideración, fue lamentable. Para mí un caso culminante que incidió en 678 fue el de Ayelén Barreiro. Claro, trajeron el debate. Ese, si querés, lo conversamos con detenimiento, es un tema muy complejo. Pero en 678 se disculpa permanentemente por esta articulación con la televisión que hay, porque bueno, con ese criterio no se haría nada, no se haría una retención ni la asignación por hijo, nada el kirchnerismo. Sí, pero digamos, todo lo bueno que tiene es porque fue en contra de lo que hay. Sí, yo igual creo que 678 sigue siendo una deformidad dentro de la televisión que hay. Sí, pero tiene demasiados rasgos de... momentos que yo digo, bueno, qué increíble que suceda esto en la televisión. Tiene demasiados rasgos de asimilación con la televisión basura. Es decir, lo que hicieron ayer, por ejemplo, de sin preguntarle a Barone, ponerlo como que yo discutí con la nata. Por ejemplo, fíjate cómo arruinan las cosas. Y empezó el debate entre los dos personajes, lo cual es un buen comportamiento. Hay varios comportamientos que intentan mejorar las cosas. El nuevo panel, bueno... o esto de que haya debates, pero lo arruinan cuando desafían a la nata y lo ponen al lado a Barone, porque ahora cualquiera que vaya a ser invitado a ese debate, vos lo que sentís en 678 es incertidumbre, es falta de garantías de cómo te van a tratar. Porque vos fíjate, va Horacio González, discute una cosa y se le tiran 2 o 3, lo estás invitando, no tenés que convencer, a él no lo vas a convencer, entonces vos invitás a alguien y bueno, escuchalo.
¿Viste? Eso hay que tomarlo del periodismo. Es decir, como vos ahora conmigo, vos no vas a tratar ahora de... Podemos charlar y discutir un montón. Y además estamos uno a uno. Sí. Pero ponerle que acá hubiera 3 o 4 personas, como pasa en 7-8, discutiéndome todo lo que digo, y entonces la verdad que no me siento muy bien. Y yo te lo digo sinceramente, porque es tu estilo. Vos sos un tipo con que uno puede hablar de esa manera. Tenés como una especie de sinceridad, digamos, que me parece virtuosa. Me parece virtuosa. Lo único que tengo. Y no es poco, me parece que no está mal eso. Hago mal así en hablar al aire, que sé, pero es la verdad, lo creo realmente. Es más, yo creo que perdón, pero yo estoy absolutamente implicado en 678, que conduzca 678 yo, que soy un tipo que no vengo de la tele, que vengo de hacer humor en radio, que vengo de cualquier lado, que tocando la guitarra, y qué sé yo, me parece que también es un gesto de transgresión. Es un gesto de transgresión con un sistema, un dispositivo de seguridad instalado ahí, que es que vos no conducís 678, porque 678 lo conduce el informe. Claro. Y eso ya es una cosa que está mal, porque las condiciones de trabajo de 678 están mal, porque los periodistas y los integrantes del panel se enteran del informe en el aire. Eso no es serio, eso no se puede hacer así. Insisto, lo que pudo haber estado bien unos meses no puede convertirse en una fórmula, porque vos te sentás frente a algo que no sabés. Mirá lo que ocurre en consecuencia. Maltrato, varones fue... Porque además se lo pasaron de nuevo. ¿No hay alguien que, después de haber visto la primera intervención de Barone de ayer, diciendo que se sentía muy incómodo con esa foto que aparecía al lado de la nata, no la repitiera después? No, la repiten después, porque total ya estaba. Eso hasta es desde el punto de vista laboral. Ahora va a haber objeción de conciencia legislada con respecto a la prensa. Sí. Bueno, la va a usar Barone contra su empleador, porque digo, no le haces eso a un tipo... con el compromiso de varones, ¿viste? No le haces eso. Te dijo que no quería, que se sentía incómodo. Estás exhibiendo públicamente contra un personaje que es una atrocidad, como se comporta. Bueno, déjalo tranquilo. Después quedó bien porque es cierto que 678 tiene esa dinámica, que se ponen a hablar y bueno, entonces a veces las cosas se reparan. No, tiene la dinámica, hasta esta dinámica. Digamos, Está ¿en bien. qué otro programa vos vas a poder decir todo esto que estás diciendo, criticarlo, desarmarlo, desmenuzarlo? No, una conversación como la que hacerle tenemos ahora en radio es normal, se puede hacer en muchos lugares. Sí, pero de ningún otro programa de la televisión, o sea, agarra un programa de Tenenbaum y a nadie se le ocurre ir a... ¿Entendés? Digo, un tipo ningún intelectual yo está estoy de viendo acuerdo. cómo se hace el programa de Tenenbaum y le van a decir, mira, Ernesto, vos cuando el otro día pasaste tal informe... fue realmente misógino. Yo he estoy visto de acuerdo. programas tremendos con la presidencia, bueno, que después también quiero contar. Pero yo estoy de acuerdo con eso y por eso lo estamos conversando. Me preocupa Pero digo, 678. ¿por qué esta cosa de un 678 que sea abierto o por lo menos tan permeable? Sí, que pero a mí me resulta, para mí es una complejidad más, estoy de acuerdo, pero está bueno al mismo tiempo. sí, pero en la medida... Es una virtud. ¿Por qué de hablamos 678? de esto? Porque esa virtud se ve contrariada por esos otros comportamientos que te digo. Ujú. Es decir, la televisión dominante es una televisión basura, es una televisión irrespetuosa, donde se ejerce violencia simbólica. Por ejemplo, poner parecidos es de ínfima calidad cultural y mediática. ¿Qué importa el parecido? Vos sos humorista, no jugás con el parecido, le agregás algo. Está la caricatura, pero el nivel más bajo del humor... Pero eso es TBR. Sí, pero ahí la pusieron a Yedem Barreiro. Sí, Y eso es inadmisible por completo. Por completo. pero eso es TBR. Eso Bueno, lo pero en contañé. 678 la discusión Sí, llegó a la salió discusión. mal. Sí, Salió mal porque solo... a mí yo me quedé, realmente soy cosas que me superan también en ese momento, como vos decís, nadie sabe. En ese momento dije, bueno, la gente estamos conversando con Alejandro Kaufman acá, muchas gracias, me recuerdan que recuerde. Yo te quiero una cosa para esta noche. Yo me tomo la libertad de decir todo esto, pero no tiene afinidad de comprometerte a vos. Vos trabajás ahí, es un lugar tuyo y estás dispuesto a escuchar lo que diga. Sí, yo Pero no te tenemos por qué invité para estar escuchar por eso. lo que vos me quieras decir. Pero no tenemos por qué estar de acuerdo. Yo creo que lo que decís es cierto respecto de esa flexibilidad que tiene, pero las limitaciones finalmente neutralizan algo de eso. Porque desde el punto de vista de la prensa, ¿no es cierto? Hacerle a gente como los que están ahí, algunos de los que están ahí que son viejos periodistas, ponerle un informe en el que no participaron, de que generalmente no se enteran cuál es su contenido, que cada vez que lo critican, esas críticas no son escuchadas, porque digo, una vez, 2 veces, 3 veces, pero a la 10ª vez que si no, esto no habría que ponerlo, y no los escuchás, los estás maltratando.
¿Qué clase de acuerdo es ese? ¿Qué clase de trabajo? ¿Entendés? O sea, y eso pasa todo el tiempo pasa. Es como que no importa lo que digan. Digo, hay un abuso. Lo que hace Wirtz es abusar de las personas que trabajan en 678 y del público. Eso es lo que ocurre. Yo estoy enojado, la verdad que estoy enojado con eso. ¿Por qué del público? También. Y del público porque también. También. Y porque todo maltrato incide también en el público, ¿viste? Si yo como público o como alguien eventualmente invitado, me siento mal, no me parece que tenga que ser así, porque estamos defendiendo cosas importantísimas, estamos defendiendo la igualdad, la equidad, la justicia social. No tenemos derecho a equivocarnos en esas cosas, ¿sabes? Esa es la verdad, tenemos responsabilidad. Esa es la cuestión. Entonces, hay una ¿viste lo que dice Bernardo Klicksberg de la responsabilidad empresarial? Bueno, Wirtz es un empresario al que hay que discutirle su nivel de responsabilidad empresarial, porque él, con tal de fortalecer su negocio, porque ¿sabes qué pasa? Es como a veces dice Cristina, yo me voy a ir si nos vamos, y yo no me voy a morir de hambre, ustedes se van a morir de hambre, ¿viste? A veces lo dice con una lucidez así desgarradora. Bueno, si todo esto falla, Wirtz va a seguir perfecto en la televisión, ¿viste? Vos o yo nos vamos a tener que exiliar, pero él es la verdad, él va a seguir ahí, va a seguir trabajando en la televisión, porque lo que hace es decir todo el tiempo que su producto es asimilable a la televisión de Tinelli. Entonces, cada vez que aparece Mirta Legrand o que aparece Susana Jiménez, se los trata con condescendencia. Magneto es el único, pero digo, no son lo mismo que Magneto, son peor que Magneto todavía. Susana Jiménez, Mirta Legrand, ahora tienen sus nuevos adláteres como la nata, pero Tinelli estuvo 10 años torturando al pueblo, burlándose de los más débiles, haciéndose cómplice de las hermanas, de las esposas, de las primas, de tipos que se los ponía al borde del infarto, burlándose de enanos, de discapacitados. Quiero decir, es una cosa de un fascismo, de una atrocidad total. ¿Cómo en 678 se lo trata con condescendencia? Porque tiene rating. ¿Qué tiene que ver el rating? El rating no tiene nada que ver con el pueblo. Eso es un error. Igual el 678, no sé qué rating tiene. No importa. Bueno, tiene una incidencia que... Pero te digo, a mí no me inspira respeto el rating, ninguno. Así todo el país lo vea, todos vamos al baño, ¿viste? Y hacemos caca. Eso no nos convierte en moscas, ¿entendés? Es decir, Tinelli es la caca. Eso es. Entonces, el hecho de que la gente lo vea es lo mismo que ir al baño, porque todos vamos al baño eventualmente. Lo que quiero decir es que la gente no elige ver Tinelli, lo ve porque está ahí. Y porque todos tenemos morbo y lo podemos ver. Ahora, pero Tinelli, ¿sabés que está ahí? Porque no hemos logrado una adecuada vigencia de derechos humanos todavía en Argentina. Porque lo vamos a lograr cuando un programa como ese no sea viable en esos términos. Cuando vos no puedas cortar la pollerita a una mujer. Cuando vos no puedas exhibir el culo de una mujer y burlarte. Porque burlarse, vos como humorista lo sabés, no hace falta reírse a carcajadas. No. Vos mostrás algo y sabés que el otro lo va a gozar. Claro. Eso hace Tinelli todo el tiempo. Entonces, un programa como 678 no puede ser condescendiente con eso, tiene que cuestionarlo. Pero ¿qué pasa? Hay prácticas del conglomerado Wirtz que se asimilan, que se acercan a ese tipo de televisión. Entonces, lo que yo insisto es esto. Este es el gobierno que hizo Encuentro, ese gobierno que hizo Paca Paca, ese gobierno que tiene un canal del Inca, ese gobierno que hizo la ley de servicios audiovisuales. Sí, pero Wirtz hizo 678 y fue con lo único que se pudo agrietar el discurso de Clarín. No niego eso, pero no estamos haciendo historia, hablamos del presente. En la historia se va a recordar que hizo eso bueno y yo estoy de acuerdo y lo voy a firmar. Pero hoy está desviado, está en crisis. Y te digo otra cosa, hablas con muchísima gente y a lo mejor sin tanto reflexión analítica, porque yo me dedico a eso del programa, sin tantos argumentos, está mal con el programa. O sea, el programa está en crisis y eso de algún modo ha sido advertido porque por eso se han hecho algunos cambios. Y además te digo otra cosa, los cambios están hechos de una manera que tampoco me gusta, porque están hechos de una manera que devuelven la concentración del poder interno del programa a la conducción empresarial. Se alternan los conductores, se alternan los paneles. Entonces vos un día decís porque un poder que tenían ustedes antes era que al estar todos los días, eso te da un poder, hasta laboralmente, porque pasa una cosa y vos al día siguiente la podés replicar, lo podés usar mal o bien, se usó mal con Sarlo, pero otras veces se usó bien, muchas veces se usó bien, porque hay un conflicto, hay una situación y vos la recordás al día siguiente, te defendés vos mismo. Te atacaron, porque ustedes están expuestos a los peores... Bueno, yo creo que también nosotros pedimos no ir tan... Está bien, 6 veces por semana, era desgastante. Pero yo digo, ese programa, si quiere ser un programa democrático popular, tiene que modificar la construcción anónima de los informes
y tienen que el panel participar en la construcción de los informes. Y los informes tienen que no tener frivolidad, hay que eludir la frivolidad, ¿viste? Hay frivolidades en los informes, ¿viste? 678 no necesita divertir a la gente, porque efectivamente es un programa de referencia de una montaña de ignominia y de basura y de mentira. Entonces hay otros entretenimientos. 678 no necesita ser divertido, tampoco tiene que ser aburrido, y la fórmula la han conseguido. Pero por eso digo que lo que prevalece es la fórmula de la televisión. Y ese es un argumento que cuando te lo plantean rápido, te inmoviliza. Yo lo sé porque conozco el periodismo hace muchos años. Pero digamos, hay un cambio. 678 hizo un cambio en la tele. Hay una... No sé, por momentos hay un nivel de sinceridad, hay discusiones realmente honestas. No, que no se ve... Yo creo que ha habido... Bueno, yo tengo la vivencia, pero hay muchas discusiones con mucha honestidad, con honestidades que a veces te dejan... ¿En el programa? No, en el programa sí. No, en el programa ocurre todo el tiempo. No, yo digo en la televisión en general. Quiero decir, vos combatís a un muy poderoso que empatás con él, que es lo que pasa con Clarín. Estamos hace 4 años... y diciendo 7 de diciembre, bueno, ojalá, ¿viste? Sí, pero la verdad que, ¿qué quiere decir eso? Sí, entonces... se produce un retroceso. Hay un retroceso. Bonelli está todos los días repitiendo lo mismo y vos todos los días diciéndole que no. Y porque hay algunos que se ponen contentos porque le bajaron algunos miles los lectores a Clarín. Está bien, eso puede ser un signo, o le bajó un poco el rating a Tinelli, pero esa no es la medida de las cosas. La medida de las cosas es que ese dispositivo de difamación y de mentira está intacto, está completamente intacto. La oposición lo sigue, chantajean a todo el país con denunciarnos a nivel internacional respecto a la libertad de prensa, la libertad de expresión. Quiero decir, hay cosas que modificar, por lo menos que discutir. Yo no pretendo ser el único de la verdad en esto que te digo, pero por lo menos habría que debatirlo. Y reconozco que es difícil debatirlo, porque cuando uno está con el kirchnerismo, con el peronismo, en estos escenarios, es difícil discutir. Esta misma conversación, yo ni la querría tener en televisión, porque te levantan y te hacen cualquier cosa. En la radio, a esta hora, nadie escucha. Viste que la noche... Sí, la noche tiene ese encanto. Hay unas sombras que te protegen. Exactamente. Y la verdad que eso la radio es así. Sí. A mí me encanta. A mí la radio nocturna me enloquece, me encanta. Siempre me gustó. Evidentemente no la oigo tanto, pero es un momento extraordinario. ¿Escuchamos un tema de Spinetta? Dale. ¿Comemos queso? Dale. Dale, Hernán. Adormece toda marea en mí, y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón, piedra sobre piedra, nada importa ya, mi amor. Yo te choco débilmente bajo un sol de mañana desesperada, y me veo partir. Soy un barco que se hace a la mar, y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre te brindo en la nada, vestir de gris. En tu nombre quito las llamas de un cuerpo que fui. Seguir y seguir.
esquina que confluye hacia el sur, que es como un espejo, el espejo que marcó las lágrimas de hoy, y en todo retorno un cambio nacerá, y en tu nombre yo brindo el ganado vestido de gris, en tu nombre me olvido del cuerpo y me olvido de mí, tu nombre es quebrar y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. Todos en Cuero, con Carlos Barragán. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. Carapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 de la noche, 53 minutos. clima agradable. todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Ya somos más de 60.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 100.000 no paramos. Poder cantar. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Este sábado en Conciencia y Trabajo hablamos con la doctora Mónica Katz sobre la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades. La bióloga Laura Correa nos cuenta sobre los avances en ingeniería de tejidos en Argentina. El investigador superior del CONICET, Luis Quesada Alué, explica cómo lograron determinar un índice de envejecimiento. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Seguinos en Twitter, @la radio pública. Todos en Cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Bien, llegaron algunos mensajes, a ver, Hernán. Buenas noches, Héctor de Almagro, excelente el invitado. Barragán, escuchaba a tu entrevistado, permanentemente él te marca de que vos haces la comparación con la televisión que hay, o sea, con la porquería. Sí.
y vos no registrás ese hecho. Cuando hablaste de un programa de televisión volviste a citar a Tenenbaum. No puede ser la televisión basura tu metro patrón. Escuchadlo bien, que es brillante. Muy bien, bueno, gracias. No es que mi patrón sea el programa de Tenenbaum. Yo lo que le decía acá a Kaufman es, bueno, que 678 creo que entre sus virtudes tiene esta, de que es un programa abierto a un montón de críticas, a la participación, a que la gente, no solo Kaufman, la gente nos para todo por la calle y nos dice cosas que les gusta del 678 y que no les gusta del 678. Es como un fenómeno que trasciende la tele. Eso es tan cierto que esta conversación que estamos teniendo probablemente no la podría tener con nadie de casi de ningún otro programa que se aguante este nivel de críticas en el aire. Eso es cierto. O sea, vos sos uno de los conductores de 678, te sentás acá a las 12 de la noche conmigo y soportás esta conversación. Y eso es un mérito de 678 y tuyo. Eso lo digo. Algunos oyentes oyen críticas y tienen razón en reaccionar. Porque lamentablemente este país nuestro formula binarismos. Son binarismos de vida o muerte, donde uno está al lado de la vida y otro está al lado del chancho, ¿viste? Entonces, las discusiones se crispan mucho, se tensan, y la verdad es que entiendo algunas reacciones que se producen, pero también hay que entender al mismo tiempo que es necesario cierta autocrítica, cierto perfeccionamiento, buscar que las cosas mejoren. Si hay problemas, tratar de mejorarlos, es eso. A ver, otro. Sí, les habla Carlos de Flores. Para Kaufman, le quedó pendiente qué hacer contra la violencia primitiva que habló al principio del programa. Y para Barragán es que tiene que empezar a entender que la propia dinámica del programa de televisión los va a terminar comiendo. Por eso en algún momento van a tener que pensar a reinventarse a sí mismos para ser contestatarios de otra manera. Un abrazo, chau. Gracias. Bueno, me dejó una tarea complicada. No sé, contesta tu parte. La primera pregunta refiere a la plena vigencia de los derechos humanos. La plena vigencia de los derechos humanos es garantizar la integridad de las personas, la integridad. Eso, cuando se trata del homicidio, del robo, de ciertas circunstancias muy violentas, es bastante claro. Cuando se trata de la violencia simbólica no es tan claro, siempre es complejo, siempre hay debate, siempre hay zonas grises, pero lo que nos falta todavía como sociedad es tener un acuerdo sobre que esa cuestión debe ser cuidada, debe ser protegida, debe ser desarrollada. Pues fíjate que el conflicto del 2008, desde el punto de vista mediático, no empezó con la ley de medios, empezó cuando nuestra facultad, porque yo eso participé bastante fuertemente, en ese momento dirigía la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y el Consejo Directivo de nuestra facultad emitió 2 resoluciones, el 1 de abril de 2008, una de las cuales planteaba la marea de racismo y de discriminación y de clasismo y de odio que había desencadenado el tema de las retenciones, y llamaba al gobierno a que hiciera funcionar el Observatorio de Medios, que es un instituto del Estado que sirve para llamar la atención de los medios cuando se desvían de la vigencia de derechos humanos. Es decir, cuando alguien va con un cerdo a la televisión, el observatorio tiene que llamar y decir: señor, usted está cometiendo un acto lesivo para la honra, para la dignidad de las personas, gratuito, violento, inclusive con respecto al animal. Hay un tema con el animal también. Es decir, de manipulación, de maltrato, de producir una imagen nefasta con respecto a los animales. Bueno, esos debates no se abren. El Observatorio de Medios en ese momento era inocuo. En aquel momento la presidenta llamó a las autoridades de nuestra facultad, estuvimos con ella 3 días después. Eso era muy sorprendente, muy inédito, que el Poder Ejecutivo escuchara a ciudadanos que intervenían sobre cuestiones como esas, y a partir de ahí hubo muchas otras cosas, porque estuvieron los 21 puntos de la coalición, hubo un importante movimiento gigantesco, moralmente por lo menos gigantesco, socialmente importante, un movimiento que tiene muchos años de demandas con respecto a la democratización de los medios de comunicación. Bueno, en ese momento se desencadenó, pero vos fijate que hoy, de nuevo, el Observatorio de Medios, ¿quién habla del Observatorio de Medios? Nadie habla del Observatorio. ¿Y qué está haciendo el Observatorio? Pero no es lo que hace él, es que tanto el Observatorio como el INADI son tan poco respetados por la manera en que se discuten las cosas en la sociedad. Vos fíjate que una cosa que es muy común escuchar es que los insulten, que los injurien, que hablen mal de ellos. Entonces, quiero decir, hay un déficit muy grave en nuestra sociedad
de falta de calidad respecto a la defensa de derechos humanos en relación a la violencia simbólica, de una gran falta de calidad. Entonces, vos ves sexismo, machismo, racismo, por ejemplo, una cosa que es un déficit de la comunicación pública nuestra. ¿Te lo vas a acordar si sí, totalmente. Lo seguimos después del informativo? Ya volvemos, estamos charlando con Alejandro Kaufman. Dejamos el informativo de Radio Nacional y ya venimos. Por Nacional, Argentina se informa. Una de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 7 grados 8 décimas, pero la térmica 5 grados 1. El secretario de Gobierno de la localidad bonaerense de Azul, Héctor Volpe, informó que el agua está bajando muy lentamente y que en mayor o menor intensidad ha sido afectado el 45% del casco urbano. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, junto al intendente José Inza, recorrerá por la mañana las zonas inundadas tras el desborde de arroyos por el último temporal. Según el Consejo Provincial de Emergencias, hay 617 refugiados en La Matanza, Pilar, General Pueyrredón, San Cayetano, Lobería, Necochea, Olavarría, La Prida, González Chávez, Tandil y Tres Arroyos. El lunes se colocará el último bloque de las superestructuras del rompehielos Almirante Irizar en el marco de los trabajos que se desarrollan en el astillero estatal Tandanor. Según se informó oficialmente, la superestructura corresponde al hangar de helicópteros y espacio superior de máquinas, la que será colocada a partir de las 13:30 para finalizar así el montaje de la nave. Además de las tareas de reparación y modernización, se le instalará la chimenea y el mástil de luces y señales. Internacionales. Los cancilleres y representantes de la OEA aprobaron por consenso una resolución que muestra su solidaridad y respaldo a Ecuador ante las amenazas del Reino Unido de entrar en su embajada en Londres. El texto defiende la inviolabilidad de los locales diplomáticos en relación con el caso de Julian Assange. El tiempo. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tarde para ayer y temprano para hoy. Todos en cuero, gente inoportuna, pero buena. La indómita luz se hizo carne en ti, oh, y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tentación, oh, mi cuerpo se cae y solo veo la cruz al amanecer.
Para la gente que llega siempre tarde. Llegó tarde. Todos en cuero. Tardísimo. Bien, seguimos conversando ahora con la operación del señor Gabriel Ceni. Estamos operando está Gabriel Ceni, nosotros estamos operando sobre las palabras y esperamos que poder operar sobre la realidad. Con Alejandro Kaufman, que es especialista en comunicación y que anda pensando en nosotros. Y en él también, supongo. ¿Escuchamos algún mensaje? Sí, buenas noches. Sería interesante preguntarle al visitante que está explicando esto que sucede, ¿qué opina de un individuo que entre todos los íntimos y los que no son tan íntimos, porque es Voz Populi, dice, los odio y los voy a hacer mierda, como dice la Nata continuamente explicando lo que hace? Hay que preguntarle a ver qué opina de eso. A ver qué opina. Es un ejemplo más de lo que veníamos diciendo respecto de vigencia de derechos humanos. O sea, la injuria, la descalificación, la difamación, son cuestiones que no es un problema de derecho. Por eso yo antes mencionaba el Observatorio de Medios o el INADI, que son organismos que no ejercen sanciones o penas. Uh-huh. Hay una dimensión que a veces nos cuesta comprender después de tantas dictaduras, de tanto autoritarismo, de tanto sufrimiento colectivo que hemos tenido, nos cuesta entender lo que es el ejemplo, lo que es el llamamiento a cierta cordura, lo que es el llamamiento a la convivencia, lo que es cuando se expresa algo en términos de lo que sería deseable, no de lo que es obligatorio, no de lo que te voy a hacer algo si no cumpliste, sino de lo que es mejor. Ajá. Esa es una herramienta que muchas veces se usa, indudablemente, pero es la principal herramienta, también con ciertos regímenes regulatorios, que es una discusión muy delicada, pero que hay que tenerla. Es decir, no hay libertad de expresión, en el sentido bobo en que se lo dice habitualmente, que cualquiera dice cualquier cosa, porque yo no he visto ningún programa de televisión de pedófilos defendiendo la pedofilia como podés encontrarlo en internet o en algún lado, con gente que piensa ese tipo de cosas. No he visto programas que defiendan el homicidio o el tráfico de armas irrestricto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad de expresión está vinculada con el sentido común de una sociedad. La nuestra es una sociedad que ha aceptado niveles de violencia simbólica muy grandes, como se demuestra en el enorme rating que tiene Tinelli. Entonces ahí hay una cuestión que es proteger a la sociedad. Ahora, en este momento, proteger a la sociedad de quienes transgreden, vulneran la convivencia. La sociedad tiene que ser protegida como es protegida de la transgresión del derecho a la propiedad o de la violación, digamos, de la integridad de las mujeres, etcétera. Es decir, también la dignidad de las personas es protegida cuando se lucha contra la difamación. La lucha contra la difamación es un aspecto muy importante de una democracia. Bien, ahora, si la Nata es un tipo que denuncia censura cuando un canal no baja su programa, imagínate si el INADI le cae con una sanción. El INADI o la justicia misma. Lo pondríamos en un lugar de prácticamente un perseguido político. Ese es un problema político que tiene que ver con una dimensión mucho más compleja de la cuestión, que es lo que vuelve tan problemático todo esto, que es que en el orden internacional, porque esto explica un poco el caso de algunos intelectuales o periodistas que practican el antiperonismo, el antikirchnerismo, el antipopulismo, ¿no? Porque saben que en cierto orden jurídico y político internacional cae bien hacer eso, porque la actitud predispuesta frente al peronismo y al populismo es considerarlo negativamente. Sí. Entonces, si vos creás un escenario de supuesta falta de libertad de expresión y llevás ese escenario a la BBC o a New York Times o a esos lugares, se van a poner de ese lado, como también pasa con las entidades, digamos, corporativas de la prensa de todo el mundo. Ese es un problema muy serio que nunca llegamos a tiempo de discutirlo, porque siempre hay otras urgencias u otras circunstancias. Hay necesidades también, digamos, sí. La necesidad de proteger, digamos, el gobierno se protege no sancionando a la Nata. Sí, por supuesto. La verdad es que el gobierno no sancione a la Nata no sería un objetivo. Pero sí sería un objetivo, yo planteo unas cosas más modestas. En el caso de C78 sería una conducción política más preocupada por esto que estamos diciendo.
Y en términos más generales, porque la discusión no es sobre el 678, ¿no? O sea, estamos discutiendo de un modo más amplio. Lo que pasa es que hablamos mucho del 678 porque es importante el 678, porque ha producido una innovación. Pero yo quiero decir algo para muchos oyentes que pueden no entender bien alguna cosa que digo o sentirse afectados por algunos aspectos críticos. Yo vengo a Radio Nacional a hablar con Barragán de esto. Y Barragán se lo banca, y Radio Nacional se lo banca, y el gobierno mismo se banca una discusión como esta, mientras no sea destituyente. Yo no voy a Clarín a hablar de esto, porque no voy a Clarín, no voy a plazademayo.com a hablar de esto, no voy a esos lugares. Si fuera, no lo diría de esta manera, lo diría de otra manera, pero no dejaría que esto sea usado, ni siquiera en contra de 678. No dejaría que lo que digo sea usado en contra de 678, porque yo respeto mucho a todos los que participan de 678 y he ido a 678 y claro, sería tirarme a mí mismo en el pie, porque digo, vos sabés que a mí me pasó también que alguien me diga, vos estuviste en 678, como diciéndome sos una basura. Claro. Me ha pasado. Bueno, eso. aclaremos que está siendo invitado. No sabía que te estaban invitando estos días al 678, que no podés ir por cuestiones de tus horarios. Sí, por distintas circunstancias de trabajo. A ver, otro mensaje. Sí, no, quería decir, hay varios mensajes, hay muchos mensajes, están dando muchísimos mensajes, no los voy a poder poner todos. Sobre todo hay mensajes que están en desacuerdo con Kaufman, algunos de manera que prefiero no poner porque es mi invitado. Entonces, bueno, si la gente no me gusta que mi invitado escuche que no, creo que no sé si hay insultos, pero bueno, está diciendo pavadas, está diciendo tonterías, dicen algunos. Bueno, no quiero transmitirle eso, está acá charlando. Sí, hay objeciones, las vamos a poner, no todas, porque quiero seguir charlando con él. A ver, ¿algún otro mensaje? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Otra vez, Carlos. Yo soy Carlos, músico de Floresta, y no tengo la facilidad de palabra que tiene tu invitado, pero realmente me parece que no se da cuenta o no escucho mucha de la gente que él supone que tiene que ser muy respetada. Me parece que no escuchó cuál es el mensaje de esa gente. Entonces me parece que a veces cuando estás en la guerra, y esto se parece bastante, no quiero exagerar, tenés que contestar también con algunas balas, ¿no? Porque parece que ser muy respetuoso con los demás, cuando los demás para nada se parecen al respeto. Bueno, este mensaje debe haber sido emitido antes de lo que dije recién. Yo creo que está hablando de Sarlo. Bueno, pero Sarlo ¿sabes vino qué? al programa, después salió a decir que éramos unos brutos. Y después a los 15 días, como vos dijiste, aparecieron los informes gastándola. Lo de la guerra en cierto modo es cierto, pero también en la guerra se discute lo que se hace. Se discute lo que se hace. Y además esto no es una guerra, no obedecemos órdenes. Es una democracia donde hay un conflicto muy serio, que a veces se parece a una guerra, pero tenemos que defender que siga siendo una democracia y no una guerra, y eso lo vamos a hacer tratando de expandir las posibilidades de pensar libremente y de criticar como estamos haciendo aquí ahora. La verdad es que yo creo también, y me parece muy respetuoso y muy correcto lo que dijo este oyente, lo acepto, pero quiero decir que si Barragán y yo esta noche aquí no podemos hablar de esto, olvidémonos. Sí, claro. O sea, es bueno que podamos hablar de esto y lo podemos discutir y no hacemos daño a nadie. Insisto, me abstendría de que esto pueda hacer daño. A veces me callo estas cosas porque y uno sufre por eso, porque querría poder discutirlas. Ese es el problema. O sea que el oyente tiene razón en lo que dice. A ver, más. Esa voz es de Barragán. Respecto del diálogo, nosotros vemos 678 porque recepcionamos opiniones interesantes y contrapuestas, pero no más allá de un programa de entretenimiento. Enrique. Bueno. Lo que cuestiona es que sea un programa de entretenimiento. Fue la dictadura la que impuso el entretenimiento como algo hegemónico. Y después lo reforzó el menemismo cuando mezcló la política con el entretenimiento. De esto estoy harto de repetirlo y voy a seguir estando harto de repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo. Uno de los méritos del kirchnerismo, uno de los principales méritos del kirchnerismo, fue separar la política de la farándula. Es la razón por la que Néstor no estuvo presente en el programa de Tinelli en la campaña electoral, pero como no era tan fácil omitir ese rating tan grande que tiene, habló con él por teléfono, hizo una de esas astucias, esas picarescas. Entonces habló por teléfono, pero no fue, no se dejó imitar. No puso el cuerpo. ¿Por qué tanto Néstor como Cristina no dan conferencias de prensa? Porque no se quieren dejar difamar y manipular y maltratar por esa prensa canalla. Tienen razón en hacerlo. Ese argumento que usa la oposición sobre la conferencia de prensa es una completa falacia, porque ahí arguyen
que vivimos en una sociedad civil, en una esfera pública, una sociedad democrática, cuando ellos no se comportan. En una sociedad civil, una esfera pública, Clarín no es viable. No es viable un diario como Clarín en una democracia más o menos establecida, porque no es viable un diario que mienta todos los días, que difame, que haga todas esas cosas, ¿no es cierto? Que ejerza ese semejante maltrato sobre su propio público. Yo insisto, el público de Clarín lo lee no por la verdad, lo lee porque ahí está el dueño, está el patrón. Entonces hay gente que, como en todo trabajo, viste que en el trabajo hay uno que está con el patrón, se siente más seguro, que va a seguir dando de comer a sus hijos. Es humanamente comprensible, pero políticamente inaceptable. Entonces hay un público, digamos, que es como el perro del sulky, ¿viste? Sigue al dueño, lo sigue, pero eso no es porque el dueño diga la verdad. El dueño tiene el poder, lo que sigue es al poder. ¿Hay más? Hola, chicos de Todos en Cuero. Esto es maravilloso, escuchar un debate tal, de tan grandilocuencia, ¿no? Lo que nos deja también, no el gobierno, sino la democracia en sí. Ojalá los grandes de monopolio, que sería imposible, pudieran tener conversaciones, charlar, discutir de esta manera. Soy Dora de San Martín y me encanta el programa hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Dora. ¿Alguna cosa? Bueno, hay un problema que todavía no mencionamos porque tenemos que salirnos de ciertos nombres propios. El problema es la profesión de la prensa, el ejercicio de la prensa, lo que está en cuestión en la Argentina. La prensa, vos viste, por ejemplo, que cuando el otro día Cristina hizo una referencia a la ética periodística, enseguida le saltan contra ella. Sí. Cuando ella lo que indicó es algo que es sintomático, ¿no es cierto? Y enseguida se lo quiere capturar eso que dijo como si fuera Stalin, ¿viste? Se la acusa inmediatamente de querer regular a los medios, cuando ella está llamando la atención sobre la forma en que la prensa hegemónica en Argentina está hundida en el barro hasta lo más profundo. Es de un nivel de corrupción y de tergiversación y de carencia de calidad y de desinterés completo por la profesión de la información que es incompatible con una vida democrática. O sea, todo ese coro, ¿no es cierto?, de la prensa que dice las cosas que dice, que procede como procede. Mira, el otro día yo daba este ejemplo también, ¿no? Te levantás en la mañana en la Argentina, porque los canales de Buenos Aires son la Argentina, porque son de todo el país. Sí. Todo el país se levanta a la Argentina viendo la siguiente cosa el otro día, ¿no? Una cosa que duró largos minutos, a las 7 de la mañana, la gente se levanta para ir a trabajar. Los trabajadores, el pueblo, las personas, todos, ¿no es cierto? No te levantás a la mañana, tomás el desayuno, ¿y qué le ponían? En cadena los canales. Era un lunes. Como el día anterior, domingo, habían desvalijado departamentos. Había todo un piso de un departamento de la avenida Beiró que lo habían desvalijado. Entonces hablaban con los testigos, con los vecinos. Yo te quiero decir esto. ¿Quién es el sujeto tan canalla que a una multitud que está por salir de su casa para ir a trabajar y dejar sola su casa, su departamento, su casa, con sus pertenencias modestas en general de la mayoría del pueblo, de la multitud, vos a la mañana cuando estás desayunando la haces sentir esa inseguridad de que le van a entrar en la casa mientras se va a trabajar? ¿Qué hijos de puta hay que ser para hacer eso? Eso no es periodismo, eso no es una noticia, eso es pura crueldad, pura bestialidad, es una verdadera bestialidad. Someter a toda una multitud, y esto lo hacen todos los días, es lo que cuenta Capusotto. Claro. En el hasta cuándo. No hay diagnóstico mejor de lo que ocurre con la prensa argentina que eso. Ahora, el que ejerce la prensa es el primero que tendría que estar preocupado por eso. Porque esto, si los médicos se ponen a matar a los pacientes, el que tiene que estar preocupado por eso es el médico, ¿no? Porque la profesión se destruye. Y la profesión de la prensa, en su mayoría estoy diciendo, porque hay dignísimos y extraordinarios y maravillosos periodistas todavía en Argentina, pero incluso en los medios monopólicos, porque tampoco es homogéneo todo, tampoco el que escribe en La Nación, el que escribe en Clarín está o cual cosa porque escribe ahí, no. Pero hay una estructura corporativa que lleva al silencio, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con ética periodística, lo que se llama la deontología, o sea, los criterios éticos de una profesión, todo eso está muerto.
Entonces cuando la presidenta lo señala, porque es la presidenta, ¿cómo no lo va a señalar? ¿Por qué no lo va a señalar? A ver, ¿cuál es la cuestión por la que la presidenta no puede hablar de que hay una crisis ética de la prensa? ¿Por qué no lo va a decir? ¿Que tiene que callarse? ¿Tiene que estar amordazada? ¿Ella es la que tiene que estar amordazada? No, lo plantea pues un problema nacional, es un problema del pueblo, de la nación, del colectivo social. Entonces lo plantea. Y lo plantea como un problema. Entonces, en lugar de someterla a una discusión, se la acusa de algo. ¿No es cierto? Incluso ha habido un periodista joven que está en una de las pocas entidades de ética periodística que funcionan pésimamente mal, que en lugar de plantear el problema y aún proponiendo algunas alternativas válidas para superarlo, para él el problema es que la presidenta dijo lo que dijo y no la situación que está de la prensa. O sea, acusa al mensajero. Claro. Porque la presidenta era el mensajero. Que usa la cadena para... Claro, porque esta prensa que se hundió hasta el último de los infiernos en la Guerra de las Malvinas, porque ni hablemos de los desaparecidos, que también podría haber sido, también es. Pero en la Guerra de las Malvinas, ¿no es cierto?, que ni siquiera depende de que uno apoyara o no la dictadura, desde el punto de vista ético, político, etcétera, era una guerra del país, se hundieron hasta lo más profundo. Perfil nació con la dictadura. Perfil es un producto de la dictadura, es un hijo de la dictadura, como Papel Prensa, como Clarín. Son enemigos del pueblo, por supuesto que lo son. Lo son desde el punto de vista político, ético, cultural, humano. Eso es lo que son. Entonces, esta cuestión requiere un debate en el interior de la prensa. Vos fíjate que la discusión ética de la prensa no surge de la dictadura, surge del asesinato de Cabezas. Uh-huh. Sí. No es ahí de donde tiene que surgir, porque eso fue gravísimo, pero toda esa situación de la dictadura no hay una discusión abierta, son muy pocos los que plantean ese debate. Ahora, perdón, pero vos tenés como una expresión de deseo que haya un debate, digamos, de confronto con la solución, que no se la ve. El debate hacia adentro de la prensa no se lo ve. ¿Quién va a discutir? ¿Qué va a decir? ¿Nelson Castro se va a poner a No, Nelson Castro no. No, lo que pasa es que no se lo ve porque no es que no exista. Por supuesto que hay militantes gremiales, activistas gremiales, periodistas individuales. Hay muchos que piensan así. Uh-huh. Yo creo que nos tiene que llamar mucho la atención que no salgan a la palestra. Hay coacciones laborales, o sea, una coacción que tiene un gremio, como cualquier otro gremio, es la condición laboral. O sea, si vos planteás ciertas cosas con respecto a los empleadores principales, por eso no es casual que son muy pocos. Vos fíjate que si te pones a ver quiénes son los actores en la Argentina que dicen las cosas que estamos diciendo acá, que dice 678, que dicen algunos otros, ¿no es cierto? Muy pocos. Son una minoría. Uh-huh. Mucha gente silba bajito con respecto a esta cuestión. Y tiene razón, porque es un poder de enorme magnitud. Esto lo dijo Alberto Fernández cuando estaba con Néstor, lo dijo varias veces. ¿Cómo se van a meter con Clarín? Sí. Es como que vos digas, ¿cómo me voy a meter con las Naciones Unidas o con General Motors? O ¿cómo voy a expropiar con la OTAN? Claro, exacto. ¿Cómo voy a expropiar la Volkswagen o la Ford? No la podés, lo podés hacer, hasta sería deseable, pero evidentemente es un costo enorme. Bueno, pues sí. Cristina asumió el costo de enfrentarse con todos esos sectores y a mí me parece que eso fue un mérito, es un mérito, pero no se logró consolidar la fuerza social necesaria para sostener ese mérito, para profundizarlo. Ese es el problema. ¿Qué opinas de los intelectuales orgánicos o los artistas orgánicos? Vos no estás en Carta Abierta. No, soy amigo. Sos amigo. ¿Y te llevas bien con esa idea de ser un intelectual que defiende, que está metido, que banca, que está en un lugar de militancia? ¿Qué sería llevarse bien? No, si estás bien con esa idea. No estoy bien ni mal, quiero decir, digamos, de algún modo hay una necesidad de que eso ocurra. Yo creo que la razón por la que esto se tensa es porque al haber una masa difamatoria del gobierno, la fórmula de la masa difamatoria con respecto al gobierno es como Hitler pero sin campo de concentración, es como López Rega sin muertos. Es decir, hay una falacia ahí que es, Perón es nazi pero sin Auschwitz, ¿viste? Sí. Entonces no es.
Porque Claro. digo, si vos sos un poco autoritario, esto y lo otro, y tenés, por ejemplo, la cámpora, Sí, muy como bien, un auto sin ruedas, no es. Y no es un auto. No, sin ruedas, sin volante, sin ventana, sin motor. Sí. Lo único que tiene es unos asientos. Ujú. Es un tipo de comparación abusiva, demencial. Entonces la cámpora va a las escuelas y ponen una bandera. Entonces es como las juventudes hitlerianas. Bueno, eso es un disparate, porque las juventudes hitlerianas no ponían una bandera en una escuela, hacían otras cosas. Eran otras cosas. Justamente el peronismo inmerecidamente ha sufrido en toda su historia ese tipo de acusaciones, cuando lo menos fascista que hay, que se puede imaginar, es el peronismo, que es lo más anárquico, desordenado, caótico, inofensivo. ¿Dónde está la lista de las víctimas del peronismo histórico? Donde las ha habido es por enfrentamientos recíprocos. Es decir, ¿dónde ha habido una policía política, una doctrina que se impusiera ideológicamente? No ha habido eso, no lo hay ahora. Es decir, nadie tiene dictado qué es lo que tiene que pensar, nadie. O sea, cualquiera piensa lo que se le ocurre. Distinto es gobernar. El peronismo se apropia, ¿no es cierto?, con un núcleo duro del gobierno y gobierna. Y no te pregunta cómo, o sea, no le pregunta ni al intelectual orgánico, ni a 678, ni a vos, ni a mí, lo que tiene que hacer, lo hace lo que le parece. Y a mí eso no es lo que a mí filosóficamente más me gusta, pero está dentro de lo mejor que ha ocurrido históricamente en Argentina, porque del otro lado está el genocidio. Está lo morboso, lo ominoso, lo destructivo, está la muerte, ¿no es cierto? Entonces, sin que sea el ideal, la utopía, bueno, es una cosa que merece ser defendida, Entonces, eso que vos llamás intelectuales orgánicos o artistas orgánicos, son amigos, algunos de ellos, míos, muy cercanos, que yo respeto muchísimo, que los he defendido, porque yo he ido a 678 a defender a algunos de ellos. Una de las 3 veces que estuve fue para defender a capa y espada a uno de ellos, es decir, y lo volvería a hacer todas las veces que sea necesario. Claro, cuando fue lo de Vargas Llosa, por supuesto, porque era totalmente injusto el modo en que se lo atacaba, incluso desde el campo propio, incluso de algunas voces del 678 que medio lo miraban mal por eso, ¿no es cierto? Yo lo banqué. Sí, bueno. Yo soy binario. No, pero estaba bien bancarlo en ese caso, y no era binario, porque Horacio no es binario. No. Si hay alguien que no es binario es Horacio González, la persona menos binaria del país, yo te diría. Nadie como él es una persona que intenta siempre ver el otro aspecto de las cosas, construir una trama compleja, densa, que a veces por eso es difícil de entenderlo, porque la realidad es difícil de entender, porque como yo quiero hablar de cosas complejas, no te lo puedo decir en blanco y negro. O sea, él no es nada binario, y al mismo tiempo es un funcionario del gobierno, como se suele decir, que a mí no es tampoco lo que más lo retrata, porque ser director de Biblioteca Nacional como lo es él, no es lo mismo que ser funcionario administrativo, algo por el estilo, porque emprende una tarea cultural de primera magnitud, que además es muy respetada por todo el mundo, inclusive por la oposición. Pero quiero decir esto, esa organicidad es una necesidad de la razón de Estado, es una necesidad de la política de gobierno. Sí, claro. Pero yo lo que diría es que son necesarios todos, son necesarios los intelectuales orgánicos y los intelectuales no orgánicos, y que en la historia del peronismo, te diría, han prevalecido los no orgánicos. Porque John William Cook no era orgánico, a pesar de que fue delegado de Perón y que hizo política partidaria, su pensamiento no era orgánico, como no lo es alguno de los que se llaman orgánicos también. Es compleja la cuestión. Yo creo que a veces lo que determina ese tipo de caracterizaciones es la televisión, no la política. Es la televisión, porque la televisión necesita ser binaria. Es la televisión mucho más binaria que la política. Por eso a dos voces, el bueno, el malo, la bruja, la helada, ¿no es cierto? Las dos campanas. Claro, pero eso no es debate. Es mucho más rico un debate entre los integrantes de 678 y que eso se profundizara y que se pudiera hacer ese debate con gente que es opositora, manteniendo el respeto. Pero digamos, a ver, ahí a mí se me queman los papeles, porque no sé cómo era en Grecia, que se suponía que había una ágora y estaban todos con túnicas y a lo mejor estaban días debatiendo. Ahora no hay una ágora, hay una tele, que viene la tanda, hay que hacer un corte. Pero la tele puede ser mejor o peor. Nuestra tele es una de las más basuras del mundo. No creo. Yo sí. Obama no se acuesta en la cama con Moira. Bueno, pero eso pasó. No, pero que eso eso que es la tele italiana, la tele alemana. No lo mezclan con la política. No lo mezclan con la política en la escala que se ha hecho acá bueno, puede ser. Y que se sigue haciendo. No hay un TBR, no hay un Duro de Omar, donde el Duro de Omar, por ejemplo, me parece realmente desastroso. Por algo Weinfeld tiene un espacio que está separado del panel, porque vos no podés hablar las cosas que dice Weinfeld con un panel al lado donde cualquiera dice cualquier cosa y se mezcla todo y viene un enano. Quiero decir,
o está el de Barcelona malogrando su vida, porque no sé qué está haciendo ahí de esa forma, ¿no? Era más interesante cuando estaba en Barcelona. Con esto no quiero denigrar a nadie, simplemente quiero decir... de cuidar, es mi jefe también, traté de que no me eche... No, pienso que esto no es nada, porque está dentro del campo propio, al lado del tipo de ataques que recibe. Pero creo que hay que rectificar ese rumbo. Es eso. Esto es ¿sabes qué es el peronismo? El lugar donde viene alguien y dice, rectifiquemos el rumbo. Esto ha sido toda la historia del peronismo. ¿Sabes una cosa? El que cree que no es así, no entiende el peronismo. O no viene del peronismo, o no conoce la historia del peronismo. ¿Vos crees que el peronismo es un movimiento donde viene un tipo y dice una cosa, ¿viste? Y lo escuchás y le das bola o no. Si no querés darle bola, no le das bola. Es el caso que estamos discutiendo. Yo digo lo que pienso... Y bueno, y será lo que será, pero no pasa nada. ¿Vos crees que hay una restauración setentista empuja en controversia con la restauración conservadora o hay una línea de tiempo y es la misma pelea de toda la vida entre el poder y los que quieren agarrar un cachito de la torta para repartir? A mí me parece una muy buena pregunta. Mirá, resulta que hubo un genocidio. Así que ciertas cosas no iban a ocurrir nunca más en la Argentina. Vos hablás del genocidio... Del 76. Entonces vino el menemismo... Porque hubo un genocidio... Bueno, no sé, en la Semana Trágica mataron a 1.500 tipos. Bueno, pero... Sí, eso fue una masacre, pero el terrorismo de Estado de la dictadura del 76, con los campos de concentración, con un plan sistemático de apropiación de bebés, con un sistema de torturas y de disposición final, como dicen... Eso, una máquina esa maquinaria es genocida, inédita, nunca había ocurrido una cosa por el estilo, y hay que decir una cosa muy importante, los que éramos militantes en los 70 no sabíamos que iba a ocurrir eso, nadie sabía que iba a ocurrir eso. Uno sabía que había ocurrido lo que había ocurrido antes, pero no eso fue un invento, una creación diabólica que todavía nos sigue acosando. Pero lo que quiero decir es que ese genocidio instaló las condiciones por las cuales después se aceptó el neoliberalismo. El mundo había cambiado, vino Fukuyama, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, la competencia, Gasalla burlándose de las mujeres, de la enfermera, de la anciana paralítica, de la empleada pública, haciendo caricaturas amables con Fortabat. Sí. Eso hay que decirlo también. Por eso está ahora en el jurado de Tinelli, ¿viste? Porque como es un tipo inteligente que viene de la izquierda, Café Concert, uno le tenía una condescendencia, una simpatía, pero es un tipo que se plegó a lo dominante, que no agrede a nadie, es un buen tipo, pero trabaja en el campo artístico. Sí. La abuela está sentada con Susana Jiménez diciendo barbaridades. Bueno, la verdad que tampoco es motivo de que uno tenga que atacarlo ni nada, pero lo que quiero decir es que esos años fueron años de brutalidad, de violencia, de competencia, siniestros los años del menemismo, ¿no es cierto? Del neoliberalismo. Entonces, ese era el mundo. Y lo que había muerto, se habían muerto todos, ¿viste? Los que hablaban de justicia social, de revolución social, de equidad, de distribución, de utopía, se habían muerto para siempre. Entonces, ¿qué pasó el 25? Porque pasó el 25 de mayo del 2003, no la víspera, no en la campaña electoral. Ese día, de repente, un tipo, medio tortón, dijo un discurso que se había guardado hasta ese momento, porque quería ganar primero, porque era astuto, entonces fue a decir el discurso, y ¿saben lo que dijo en el discurso? ¿Saben una cosa? No estábamos todos muertos, algunos sobrevivimos y ahí vamos a hacer lo que podamos. Eso es lo que no se bancaron, ni los malos, ni algunos más o menos buenos. ¿Sabés cómo es esto? A mí se me murieron mis padres, ¿no? Si ahora entran por esa puerta, no sé cómo me sentiría. A lo mejor diría, che, usted estaba muerto, son mis padres, tendría 108 años, chabón, o sea, ¿qué venís de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Entendés? O sea, hasta es humano eso. Entonces pasó eso con el kirchnerismo. El kirchnerismo estaba muerto, lo que significaba la justicia social, todas esas palabras que en el 2001 reaparecieron en la boca de la multitud, ¿no es cierto? Levantándose contra la crueldad, contra la brutalidad y contra la injusticia. Entonces aparece un tipo y aparece un movimiento que recupera esas cosas que estaban muertas. Entonces hay gente que no lo pudo soportar. No lo pudo soportar porque ya se había plegado al poder. Eso es lo que explica. La nota se explica por dos cosas. Primero porque es un periodista global. Entonces a nivel global lo que funciona es que el peronismo es fascismo.
porque te lo dicen los globales. Entonces, si vos querés ir a discutir... Sí, él hace su programa en España. Claro, vos vas a cualquier lado del mundo. Para la cadena de Turner. Claro, vos vas a Francia, vas a cualquier país europeo, y decís peronismo y dicen, el fascismo, te dicen. Sí. Así como te dicen Argentina Maradona, te dicen argentino Evita y el Che en la No se lleven por mí Argentina. Entonces, si uno se pone a discutir con eso, no va a ser un tipo exitoso. Entonces, ese es un aspecto de la fórmula. Y el otro es que él era de los que se habían creído que esto se había muerto. Como es el caso también de Caparrós, que hasta participó de la tendencia revolucionaria, pero se acomodó a un mundo global de capitalismo tardío, de neoliberalismo, donde esa gente no era mala. Uno hizo Página 12, el otro escribió La Voluntad, etcétera, pero cuando aparece esto, les altera su composición. Ajá. Después las cosas se vuelven tensas, se crispan, se los ataca, también eso no ayuda en algunos casos, sobre todo en el Caparrós, con la nata ya es irreparable. No, que también hay que, bueno, eso volviendo de esos historias, nosotros empezamos el ataque, digamos, eso también en el caso de Caparrós no está mal también. Por ejemplo, Caparrós también es un tipo que tiene que ser respetado. Caparrós no es como, no podés hacer, ese es un grave error, eso lo puede hacer alguien, se le puede ocurrir, pero alguien que tiene responsabilidad política, porque vos tenés responsabilidad política. Cuando uno tiene, o yo acá, hablando acá al aire, tenemos responsabilidad política. Sí. No podemos decir cualquier cosa, es decir, no porque no la podamos decir, sino que tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. Tenemos que ser responsables, tenemos que poder ser preguntados por alguien políticamente por lo que decimos. Entonces, si vos tenés responsabilidad, tenés que separar, ¿no es cierto?, lo que es la difamación, lo que es la malevolencia, lo que es la mala voluntad, lo que es la maldad directamente, ¿no es cierto?, a la que está entregado, perdido completamente, alguien como la nata, que puede llevar un cerdo para injuriar a un periodista de 70 años, que no le hizo daño a nadie, que trabajó toda su vida, que hizo lo que pudo, y no hay nada indigno porque ¿sabés qué? En la foja de servicio de varones yo no conozco nada que esté mal. Trabajó en miles de lugares como todos en Argentina y sobrevivió a eso y no hizo nada malo, como otros sí lo han hecho. Entonces no es un tipo que merezca ese trato de ninguna manera, aunque se pueda haber equivocado en esto o en lo otro, o uno no esté de acuerdo en esto o en lo otro. Pero lo mismo hay que decir de Sarlo o de Caparrós. Porque ellos están en una constelación personal y política que a mí no me gusta, que no la comparto. Podré discutir con ellos, me podrán molestar muchísimo las cosas que hacen o que dicen y me molestan, pero los tengo que respetar, porque por razones de responsabilidad política, los tengo que respetar. No es que no tengan que respetar a la nata, lo tengo que respetar humanamente, pero él cruzó una línea. Vos eso ayer lo dijiste muy bien, no es alguien con que se pueda debatir. Vos lo podés respetar humanamente, pero no podés discutir con él. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una música? Dale. Estamos hablando con Alejandro Kaufman, ¿eh? Despojándose al sol
Vamos después de la medianoche porque preferimos las calabazas a las carrozas. Todos en cuero. La Cenicienta de la radio pública. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. el programa de la setera. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 1 de la madrugada, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Dibujando recuerdos, Carlos Ulanovsky recibe a Manuel García Ferrer. La vida es un desafío desde que uno nace hasta que uno muere. Y ese desafío es el que hay que tomarlo con mucha ilusión, crearse metas, darle perspectiva a su trabajo y crearse ilusiones. Creo que las ilusiones, cuando se transforman en realidades, es cuando uno se sorprende. En Reunión Cumbre, prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Domingo 26 de agosto, 20 horas. El único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Protestaré, voy a llamar al gerente. No, amo, no vale la pena. Adiós Robinson. El sentimiento antibritánico es muy intenso en estos momentos. Con las actuaciones estelares de Víctor Laplace, Karina K., Oski Guzmán y los relatos de Omar Serazuolo. Escribió allá por 1719 su principal obra, Robinson Crusoe. Estreno nacional en el día que se cumplen 98 años del nacimiento del gran escritor argentino. Solo en la radio pública. ¡Corre! ¡Los aviones! ¡No espera! Escuchalo en sonido estéreo en FM Nacional Rock 93.7 y FM Nacional Folclórica 98.7. Conducción Miriam Lewin. Dirección Marcelo Camaño. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Voz. Siempre amigos. de poder cantar. Uno de los mejores humoristas, madrileño, socialista, dibujante y guionista. Que se ponga. Especial de Gila, en Humor Nacional. A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo. Empieza, mira cómo viene el de Guarro, que está haciendo hecho un pincel y cómo vuelve. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Y dice, pues pon periódico. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin, este domingo desde las 12, por la Radio Pública Argentina. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5. con Miguel Grimberg. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Hay mensajes, a ver. Estoy escuchando el programa de Barragán. Realmente estoy asombrada de tener semejante invitado. Es un señor que habla mucho y no concreta nada. Hay problemas en algunas ocasiones en 678, pero no son graves. De otra manera se puede discutir con cierta gente. Francamente, estoy en desacuerdo con este señor, totalmente. Y bueno, no da el tiempo más. Soy Marta de Hurlingham. Buenas noches. Bueno, Marta, muchas gracias. No, yo creo que es interesante. Las críticas que yo en algunas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo para nada, pero no me parece que esto no vaya a ningún lado. Me parece que es interesante que estemos revisando qué es lo que hacemos, porque necesitamos afilar el hacha chiquita que tenemos frente a los cañones que tienen los otros. Entonces, está bueno que venga un tipo a decir, che, el hachita, guarda porque no está cortando muy bien, o a mí me parece que no corta tan bien como antes. Eso es mi... Sí, además 678 tiene tal gravitación que te absorbe mucho la conversación, porque a mí me gustaría no omitir, no dejar de decir que también es un problema incluso mucho más serio que todo lo que discutimos, es la pantalla rubia de la televisión, ¿no? Que no es, ¿dónde está la Argentina? La Argentina real, la Argentina
afrodescendiente, argentina indígena, en algunas pantallas de televisión, en todas las pantallas de televisión, claro. Todas, en las hegemónicas y en las contrahegemónicas. Toda la gente es rubia, es de la calle Callao y Corrientes, ¿viste? Callao y Santa Fe. Y 678 pertenece a lo mismo, bueno, somos todos gente de clase media, porteños, con un Pero corte... eso es un serio problema, y lo digo en la pantalla general, ¿no? Esto no lo digo por 678, lo digo por los noticieros, por los programas en general. Hay una pantalla, mira, cuando se privatizó Subterráneos de Buenos Aires, que después se convirtió en Metrovías, ¿sabes qué fue en esa época yo viajaba todos los días en la línea B? ¿Sabes el primer cambio que hubo, el primer día que se implementó la privatización? Cambiaron la etnicidad del personal de ventanillas, de boleterías. Antes había gente argentina, común, normal, sí. O sea, morochos, gordos, altos, bajos, viejos. Sí. Todos eran recepcionistas rubios de, viste, tipo jóvenes, además. Hay una discriminación étnica que se hace, ¿no es cierto? Que vos la ves en CN23, como por supuesto la ves en el Monopolio, la ves en todos lados. Si vos tenés un cable que te pone Telesur al lado de CN23, en Telesur, que es un canal latinoamericano, tenés a América Latina. Hay gente que es indígena, gente afro, todo. Sí. En los canales argentinos nuestros no. Somos todos rubios, lo cual es mentira, porque vos vas a la calle. La única etnicidad real de Argentina, en la televisión pública sobre todo, aparece cuando se hacen esos cortos de Canal 7 que está en todo el país. Que el himno. En el himno y en otras que se han hecho, que son buenísimos, que van a un lugar lejanísimo de la Argentina y se ven todos los chicos en una escuela rural. Que ponen la antena. Claro, que es todo lo contrario, porque digo, lo que está ocurriendo con estas discusiones, con todo lo que estamos hablando, es una de cal y una de arena. Esos cortos son inéditos en nuestra televisión y son extraordinarios, pero ocurre también esto otro. Son discusiones que hay que tener. No hay que tenerle miedo a las discusiones, lo digo por la oyente de recién, no hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo a pensar, a discutir, a decir las cosas que uno cree. Lo que hay que hacer es no dejarse usar por el gorilismo. No dejarse usar, no ir a decírselo. Yo esto a Tenenbaum no se lo voy a decir. A Tenenbaum le voy a hablar de su racismo, de su clasismo, de su arbitrariedad, de su carácter destituyente. Le voy a hablar de eso, si pudiera. ¿No te molesta hablar de gorilismo? Algunos piensan trato que es de una categoría que no... Sí, trato de evitar esa palabra en general, ¿no es cierto? Ahora tuve un momento de demagogia, digamos, pero porque por los gorilas, por no, por el animal gorila, ¿eh? Porque por un lado a uno le parece que sigue siendo muy válida, porque hay una... Es un término... Hay una cuestión irracional, hay una cuestión inamovible... Hay una cuestión de odio, de racismo. Es un término que sigue siendo válido. Inadecuado, pero... ¿Es inadecuado? La palabra gorila. Lo que es válido es lo que describe el gorilismo. Sí, totalmente. Es lo que estamos hablando. El antiperonismo, tal como se lo ejerce de esa forma que se suele llamar gorila, es una forma de racismo y tendría que ser llevado a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales en términos de una forma de racismo. Una forma de racismo que está en el fondo del genocidio de 76, porque está en el fondo de ese genocidio, de un exterminio de quienes tenían determinada manera de actuar o de pensar o que se les atribuía determinadas características. Detrás de eso está el indio, está el negro como lo decimos nosotros, que se refiere a algo que no se sabe muy bien qué es, que no es solamente afrodescendiente, es el pobre, ¿no es cierto? El pobre que hay que... Vos fíjate ahora toda esta discusión sobre las cárceles, por ejemplo, la marea de fascismo que ha aparecido. O sea, el preso tiene que sufrir, tiene que estar encerrado, tiene que ser maltratado. No es casual que el peronismo, en toda su historia, ha tenido una actitud despenalizadora con los presos. Una actitud modernista, porque el peronismo es una forma argentina del modernismo, es una forma de modernizar el país. Entonces, ¿qué hizo Pettinato en el primer peronismo con los presos? Bueno, le sacó el traje a rayas. ¿Qué pasó en el 73? Bueno, no se respetaron mucho las puertas de la cárcel. El movimiento social, en la noche del 25 de mayo del 73, que esto es algo que nunca se perdonó, bueno, aplicó, de hecho, la amnistía a los presos políticos. Esas cosas que hoy en día no deberían ni podrían ocurrir, porque hay una vigencia democrática que en ese momento no había, sin embargo, son motivos del rechazo y del odio más profundo, porque lo que se está defendiendo es la autoridad, la ley, en su sentido autoritario y arbitrario, ¿no es cierto? Por eso molesta tanto que se trate bien a los presos. No se lo puede soportar. No se lo puede soportar. O sea, un preso tiene que pudrirse en la cárcel. Es la frase corriente. Bueno, todas esas cuestiones
Si nosotros no logramos configurarlas como debate sobre la democracia, se nos hará retroceder. El fondo de todo el debate que tuvimos hoy sobre la televisión entretenimiento, la televisión basura, la televisión de mala calidad, la televisión amarilla, las prácticas culturales amarillas, las prácticas de violencia simbólica, todo eso tiene que ver con vigencia de la democracia, nada más. O sea, la democracia implica la posibilidad de reducir el daño respecto de esas cosas. Es decir, de que la diversidad, el pluralismo, la etnicidad, las diferencias culturales puedan participar de la vida social y política. Y que ese es el objetivo del peronismo, ¿no es cierto? El peronismo va en esa dirección. Por supuesto que es muy difícil y a veces hay contradicciones, ¿no? Siguiendo un poco esto de la violencia, están estos días, bueno, desde hace bastante tiempo, el tema del femicidio que sube, aumenta, y yo te quiero preguntar, es una hipótesis a lo mejor un poco arriesgada, pero esta misoginia permanente y aplicada desde los medios más poderosos sobre la figura de la presidenta, no como presidente del país, sino como mujer, porque se le ha atacado como se le ataca a Cristina, se le ataca como mujer, que es loca, que es bipolar, que se viste así, que es la mujer de, que es la viuda de, que es la maestra ciruela, que te hace lo que quiere, que es linda encima, o que se hace la linda. Inteligente. Y que es inteligente, no por sus políticas, no por sus ideologías, como mujer. ¿Puede esto influir? Digamos, hay como tenemos a la mujer más icónica del país, o más poderosa del país, siendo atacada, y de ahí pasar a una violencia. No diría que pasa de ahí una cosa a la otra, sino que pertenecen a una misma trama, porque la misoginia no necesita que haya una presidenta para desenvolverse. La misoginia es muy dominante y cuando hay una presidenta se aplica sobre la presidenta, en el sentido que vos decías exactamente. Yo creo que efectivamente ocurre eso. Y ocurría desde el principio, desde que Cristina se destacó como una figura autónoma, ¿no es cierto? Desde que se planteó lo de su presidencia, se desenvolvió toda esa cuestión. Desde luego que parte de la vigencia de derechos humanos en una democracia está la cuestión de género. Pero por eso hablamos tanto de televisión basura, porque televisión basura es la principal expositora del cuerpo de la mujer como un objeto. Y son cosas que están vinculadas, porque si la mujer es un objeto de mi goce como varón, entonces puedo hacer cualquier cosa con ella. No puede ser presidenta. Esa es la trama común. ¿Cómo va a ser presidenta una mujer si la mujer está para que yo la disfrute o para golpearla o hasta matarla o despreciarla o mirarla hasta el hartazgo impunemente cuando se me ocurre en la calle o en el subterráneo o para acosarla, etcétera, etcétera, etcétera? Quiero decir, eso es un problema muy serio que también tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Pero yo vuelvo a la cuestión, conectaría la misoginia. Bueno, hay otro programa que se llama Animales Sueltos, por ejemplo. Eso es un programa absolutamente misógino. Sí, claro. Que a mucha gente progresista le cae bien, porque no sé por qué, porque tiene glamour. Pero en realidad es una reivindicación del machismo. Y efectivamente, en el discurso de Cristina hay muy fuertes componentes de género que son inéditos. Y que son de una potencia realmente extraordinaria, un poco neutralizada por toda esa oposición que se produce, ¿no? Pero yo recuerdo con mucha emoción, te diría, cuando se hizo un desfile militar que Neil Lagarré dijo que era sin cañones y sin tanques. Eso la verdad que, ¿en cuántos países puede haber ocurrido algo tan extraordinario? O sea, el pacifismo, toda la línea que hubo con respecto al tema de las Malvinas, toda la actitud antibélica, ¿no es cierto?, de que las Fuerzas Armadas sean para la paz, sean para algo constructivo y no para la guerra. Bueno, eso es uno de los grandes méritos también del kirchnerismo. O sea, ese pacifismo que no le es reconocido tampoco, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la cuestión de género, por supuesto. ¿Le das mucha importancia a la tele porque es tu interés? ¿O porque realmente pensás que la construcción... Digo, ¿el relato ocurre en la tele? ¿El relato se construye en la tele o el relato se construye con políticas, con a mí la o hay tele, otras redes por ahí? Está muy bien esa pregunta, me gusta. La tele no me interesaba tanto, y me empezó a interesar en la medida en que veía cuánta influencia tiene en la Argentina. Insisto, esa televisión amarilla, esa prensa amarilla,
porque no es solo la televisión, es la agenda mediática tal como se constituye, donde hay toda una transmisión recíproca entre la prensa gráfica, la televisión, incluso las redes sociales, las conversaciones cotidianas. Hay un tuitero que es un crítico de arte, ¿no es cierto?, que se llama Rayo Virtual en las redes, que observa permanentemente en las redes que se habla solamente de la televisión, que todo el mundo habla del programa de televisión que está viendo. La Argentina es un país muy mediatizado, tiene estadísticas récord en adhesión al cable, en audiencia. El diario Clarín en los años 80 era uno de los 10 más leídos del mundo. En un país con poca población, lo cual significa que todo el mundo leía el mismo diario. Sí. Es decir, es un país muy mediatizado, con una ciudad como es el conglomerado de Buenos Aires, muy dominante sobre el país, donde vive casi un tercio de la población, donde se produce la agenda mediática y se transmite a todo el país. Entonces vos tenés que en Iruya están viendo un accidente en la 9 de julio, lo cual es incompatible con la existencia inclusive orgánica de un país. ¿Cómo vas a estar manteniendo ocupada la atención de alguien en La Quiaca o en Tierra del Fuego por un robo en un kiosco de Talcahuano y Corrientes? Sí, es como un disparate completo que solo en un país con una clase dominante infame como el nuestro, genocida, rentista, antinacional, como diría Brenza, digamos, yo no uso ese lenguaje, pero en ese momento te surge, solo en un país así puede haber semejante disparate, ¿no es cierto? Solo en un país así puede ser verosímil que vos inquietes a una multitud, el ejemplo que te daba antes. Quiero decir, eso, a las 7 de la mañana. Nosotros no se nos ha creado un sentido común que no entiende esas cosas, que lo tiene clausurado. Cuando en Estados Unidos se cayeron las torres, no mostraban los cadáveres, no mostraban a la gente cayéndose de las torres, porque cuida a la población. Cualquier país normal cuida a la población. El kirchnerismo trajo eso, la idea de un país normal, de cuidar a la población. Ahí hubo después un cierto desvío cuando volvimos al lenguaje de la gran Argentina, de Argentina potencia, Argentina que crece. Ahí hay un problema. Yo me gustaba más la idea del país normal. El país normal, un país normal, donde haya respeto, donde la gente conviva, ¿no es cierto? La propia dinámica de la oposición, de la difamación y de lo que sería la construcción política de la multitud lleva a aumentar la apuesta. Porque digo, una gran preocupación sería, ¿qué pasa si no crecemos tanto? Entonces, ¿qué? ¿Perdería vigencia el kirchnerismo porque en el país no crece? El kirchnerismo está sujeto a las estadísticas de crecimiento. Y si no hay crecimiento, ¿qué va a ser mejor Macri entonces? No es así. O sea, podría no haber crecimiento. Pero vuelvo de nuevo a lo de la tele, que vos me preguntás. Tiene una influencia desmesurada. Es decir, vos tenés candidatos en elecciones que viven pendientes no es la tele solamente, son los medios. Es que es un hallazgo el kirchnerismo, la cuestión de los medios. Es un problema político de primera magnitud. En otros países no tiene tanta influencia. La influencia creciente a nivel global. Hay países que tendencialmente incrementan esa importancia de un modo exagerado, como Italia, con Berlusconi, o ciertos fenómenos en Estados Unidos. Pero la Argentina es récord en esa cuestión. Por eso... la dependencia de la realidad cotidiana con la que pasa en la tele. Vos, en 678, lo que experimentás todos los días es que cada vez que sale del programa de la Nata el domingo de la noche, estamos al borde del desastre, porque no es una locura tuya, no es una ingeniería tuya, es que es cierto, en alguna medida. ¿Cuál es esa medida? No lo sabemos. Y este es un debate, ¿ves? Con Sarlo, este debate es serio. Ella dice, un gobierno no cae por 3 tapas de Clarín. Claro, pero esa es una forma muy simple de decirlo, porque cuando uno se retrotrae a los golpes de Estado, vos fíjate, esto es para discutir con Sarlo, los golpes de Estado nunca fueron violentos. Nunca sacaban a los tanques, pero no se disparaban. Ese día no se tiraban. No, porque había toda una situación previa, que era de semanas o de meses, que preparaba la opinión pública a través de los medios, respecto de la denigración del Estado, de los gobiernos, de la política, y eso está profundamente instalado. Entonces el kirchnerismo es la primera vez en décadas que se logró no anular completamente esa cuestión, no suprimirla, no superarla, pero sí revertirla hasta cierto punto. Kaufman, nos tenemos que ir, pero ya nos tendríamos que haber ido hace un minuto, estamos robándole un minuto. Gracias Barra por tu invitación. No, gracias a vos. Estoy muy feliz de haber venido. Yo también estoy muy feliz de que hayas venido y realmente, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias a vos.
Nosotros nos vamos a ver el lunes con el programa de siempre. Espero que haya sido interesante. Para mí lo fue y mucho. Un lujo, que por lo menos yo me di de tenerlo acá a Kaufman charlando 2 horas. Hasta el lunes, nos vemos el lunes a las 12 de la noche. Chao, buen fin de semana, chicos. Todos en Cuero.